Dos científicos chilenos patentaron una molécula que eliminaría las caries. Este es un descubrimiento nombrado como el KIP32, que ataca las bacterias en un minuto y puede ser incorporado probablemente no solo en pastas dentales y enjuagues bucales, sino que también en chicles y dulces, que son alimentos especialmente que producen esta enfermedad, las caries. Queremos analizar este tema. Está en el estudio de CNN el doctor Fernando Fuentes. Él es director de la Escuela de Odontología de la Universidad San Sebastián. Doctor Fuentes, ¿cómo está usted? Gracias por venir. Buenos días. Muy bien, muchas gracias, buenos días. Partamos de algo bien simple que yo creo que a la gente le interesa saber. Uno sabe que generalmente las caries ocurren por mala higiene, por un problema de acidez, hay una serie de factores. Pero aquella que genera la carie, ¿es un bicho o es el mismo resto de alimento que queda depositado en un diente, en una pieza bucal, como dicen los expertos? Coméntenos a ver qué pasa con eso, porque ahí parece errores de concepto. Sí, la verdad es que la caries dental la entendemos hoy día como una enfermedad de la persona, del individuo. Y lo que se manifiesta en el diente es una secuela, es la lesión, es la manifestación, ¿no? Es como el granito que puede aparecer por un sarampión. Entonces, la caries es una enfermedad que afecta al ser humano, una enfermedad crónica, una enfermedad de una altísima ocurrencia después del resfrío común, es la enfermedad más común, más prevalente. Tengo aquí en que el ser humano. 73% de la población en el mundo tiene caries o ha tenido. Así es de una altísima ocurrencia. Como le digo, está el resfrío, luego está la caries. Y hay que entenderla así. Y es una enfermedad multifactorial. O sea, no concurren solamente los microorganismos, los bichos, que no es uno, son varios. Pero no es eso lo único. Esto está en un ambiente, está en un contexto, en una historia, en un individuo, en una genética, el tiempo. Son muchos los factores que concurran para que se produzca la caries. Entonces, eliminar a uno de los bichos no va a eliminar las caries. De hecho, el Streptococcus mutans, que es la bacteria que eliminaría esta molécula, el KIP32, podría haber caries sin que ese microorganismo esté presente. Perfecto, eso es un buen punto, porque justamente quería preguntarle respecto de lo que usted ha podido investigar, de la seriedad de este anuncio de este KIP32, que es una molécula. Así es. Eso solo entonces explicaría que se podría eliminar una de las razones de las caries, que sería ¿cuál? O sea, aquí hay varios pasos. Nosotros hoy en día, en el mundo, en la medicina, quienes ejercemos el arte de la medicina en el siglo XXI no es una medicina empírica, ni es una medicina de brujerías, ni que a uno se le ocurre que este remedio puede ser bueno y te lo voy a dar. Nosotros funcionamos con lo que se llama la medicina basada en la evidencia, ¿no? O la odontología basada en la evidencia. Es decir, nosotros no le hacemos a nuestros pacientes tratamientos que no hayan sido probados científicamente. Nosotros necesitamos una prueba científica para poder dar un remedio. Los remedios no se dan así porque a uno se le ocurrió, le pasaron o soñó en la noche una epifanía. Hay una seriedad. Hay un rigor. Entonces, esta molécula, lo primero que hay que hacer, hay que probarla, y en humanos, no está probada en humanos. Y una vez que hayan ocurrido todas esas, hayan verificado todas estas pruebas, las podemos aplicar en seres humanos. Y si es efectivo lo que se plantea, de que elimina a este microorganismo, sería bastante espectacular, hay que decirlo. Cuesta creerlo, todo es posible después de Einstein, pero cuesta creer de que hay una molécula que elimina un solo microorganismo, que además los microorganismos no andan como hormiguitas arriba de un diente. Los microorganismos están dentro de una estructura maravillosa desde el punto de vista biológico que se llama biofilm o biopelícula. Los microorganismos están como una película que había en los años 50 que se llamaba La Cosa, ¿no? Es como un gel, una masa que vive, que no le voy a decir que piensa, pero que reacciona, que conoce a los antibióticos, los rechaza. O sea, es un hábitat perfecto desde el punto de vista biológico. Absolutamente, y dentro de este hábitat está este microorganismo, junto a muchos otros más. O sea, si estoy entendiendo bien, doctor, si esto fuese científicamente comprobado y fuese demostrado que resulta, solo atacaría una de las razones de la caries. Exactamente, una de las razones. Y si fuese así, suponiendo que esta noticia de verdad sea
exitosa desde el punto de vista de la comprobación científica. ¿Sería factible que ese descubrimiento pudiera ser incorporado, por ejemplo, como decíamos en el encabezado, en los chicles, en los dulces, en aquellos alimentos que se sabe, incluso en bebidas que tienen gran cantidad de azúcar, que son factores de mayor incidencia de caries? Claro, eso estamos aquí en un plano hipotético. Correcto. Claro que podría ser, si hubiese así. De hecho, existen en este momento, o sea, hay algunos productos que son probadamente eficaces y eficientes contra los microorganismos bucales, por ejemplo la clorexidina, que es un compuesto, y hay chicles con clorexidina y hay dulces con clorexidina. El xilitol es otra molécula que ha sido empleada en chicles, o sea, eso sí existe actualmente, pero no hay que olvidar que para que se produzca la caries hay muchos factores. Es como que uno diga, mire, para bajar de peso es suficiente con que deje de comer pan. Hay otras cosas que también hay, o sea, no saca nada uno con dejar de comer pan, pero si empieza a comer muchos dulces o muchas bebidas gaseosas o no hace ejercicio. Esto es como todo en medicina, la caries es multifactorial. Ajá. Estamos hablando aquí de un microorganismo, de una parte de todo esto. De hecho pueden haber caries, ¿sí?, sin este microorganismo. O sea, hoy día sabemos que hay otros microorganismos también, hay otros primos del Streptococcus mutans, el Sobrinus, el Sanguis, hay Lactobacillus, hay otras bacterias. Y ahí efectivamente se ha probado que sin este microorganismo también podemos tener lesiones de caries. Doctor, ¿y usted, por lo que ha estudiado, ha sabido de experiencias de otros países o de estudios o avances importantes en materia del combate de las caries, sí, más allá del cepillado, que yo parto de la base que es algo que tiene que haber siempre? Exactamente. ¿Sabe usted de otra experiencia? La higiene es muy importante. En este momento hay enormes e importantes recursos, tanto en los Estados Unidos de América, el NIH, en Canadá y especialmente en países nórdicos, escandinavos, hay grandes recursos destinados a la investigación de la caries. Y seriamente lo que podemos decir hoy día, que sigue siendo verdad aquello que se ha dicho durante muchos años, pues la teoría esta de monoespecífico de microorganismos del siglo XIX, o sea, y en el siglo XX hubo otras, la triada de Keyes, han habido varias, mucha gente ha investigado esto, y seriamente hoy día lo que le podemos decir a la comunidad es que, como usted señala muy bien, el control riguroso y periódico de la higiene es muy importante, es un factor muy importante, tampoco es el único. La dieta es muy importante, que es lo que consumamos, bajar la cantidad de hidratos de carbono, de almidón, es muy importante. El tener una conducta, hábitos saludables, ayudan mucho a la prevención de caries. Hay también factores genéticos. Eso mismo le iba a preguntar, doctor, porque tengo entendido, y usted me saca del error si estoy equivocada, que por más que uno tenga un buen hábito higiénico con sus dientes, que ocupe los enjuagues bucales más adecuados, etcétera, etcétera, la seda dental y todo aquello que a uno le enseñan desde niño, al parecer habría una predisposición probablemente por el pH de la saliva u otros agentes que usted me saca de la duda que generan esa carie por mucho que uno se lave los dientes. Absolutamente. ¿Cómo funciona eso? Eso es lo que yo le estaba diciendo, que es importante entenderlo. Hay personas, las dos enfermedades más frecuentes en la boca es la caries dental y las enfermedades de las encías, que son de las enfermedades, como le decía, más prevalentes del ser humano. Y lamentablemente, en algunas personas, a pesar de tener buen cuidado, a pesar de tener una relativa buena higiene, hacen caries o hacen enfermedad de las encías porque hay un factor genético, hay una predisposición que es muy importante. Nuevamente acá la predisposición es compleja. ¿Cómo se llega a esto? Efectivamente, usted bien lo señala, la constitución de la saliva, la autoclisis, la propia flora bacteriana y sobre todo el sistema inmunológico, la capacidad de respuesta, defensa frente a esto. Esos son caracteres que son hereditarios. Y entonces ocurre esta mala suerte para algunos de que a pesar de ser buenos chicos y lavarse los dientes y concurrir al odontólogo frecuentemente, tienen una susceptibilidad más alta que otras personas. Lo que ocurre con los infartos, lo que ocurre con, hoy sabemos en todas las enfermedades, que la predisposición genética es muy importante. Doctor, uno sabe que por lo menos el ideal que uno escucha es cepillarse los dientes después de cada comida, por lo menos unas 4 veces en el día. Pero hay muchos, particularmente adultos, que producto de su propio trabajo, gente que está en terreno, en fin, y otras actividades, les es muy complicado, les es muy difícil cumplir con esa rigurosidad de las 4 veces.
¿Sirve de algo, por ejemplo, hacerse enjuagatorios bucales? Que yo veo una serie de propaganda que dice que elimina los gérmenes y saca el sarro, es como cuando uno mete el auto a esas maquinitas donde sale impecable. ¿Sirve de algo eso para aquellos que no puedan acceder al cepillado 4 veces? A ver, yo a la persona que no puede acceder en algún momento a un cepillado le recomiendo más bien el chicle sin azúcar, porque el colutorio, el enjuagarse, implica estar en un baño, en un lavatorio. Si va a hacer eso, mejor lávese los dientes. Definitivamente mejor el cepillo. Siempre la remoción mecánica del biofilm o de la placa bacteriana es mejor. Hay algunas circunstancias en que los pacientes están hospitalizados, no pueden usar las manos, en que este compuesto que le decía, la clorhexidina, es muy útil y efectivamente inhibe a las bacterias por un periodo. Tampoco se puede hacer una práctica porque estos compuestos tienen otros problemas, como por ejemplo manchan los dientes. Pero en las recomendaciones, ojalá que los seres humanos remuevan, desorganicen la placa. El cepillado tiene el efecto un poco del guanaco, uno no puede eliminar la placa bacteriana, lo que hace es que la desorganiza. Y eso se hace con el cepillado, ojalá 3 veces al día como mínimo. Y los chicles sin azúcar. Y un chicle sin azúcar en caso de emergencia. Perfecto. Bien, doctor, le quiero agradecer mucho haber compartido con nosotros sus impresiones respecto de este anuncio y también de otros consejos prácticos como lo último que revisamos. Que tenga un muy buen día. Muchas gracias a usted. Hasta luego. Despedimos este bloque de actualización, par de segundos y regresamos con más noticias.